Ahora yo quiero revisar algo hoy que son dos ideas y vamos a ver la imagen en breve. Pero yo estaba decidiendo qué principio quería acentuar en esta noche y yo quiero acentuar este principio, hermano. Tú tienes que decidir caminar la senda del perfeccionamiento. Dios te dio la voluntad para decidir eso. Y si tú lo decides de corazón, si tú lo decides con humildad, con arrepentimiento, tenlo por seguro que el Señor te va a perfeccionar y te va a acompañar. Yo lo creo. En estos días, para ilustrar un poco este principio, y présteme atención, investigando, supe que en los vegetales se da un principio que se conoce como tropismo. Y si aquí hay naturalistas, químicos, biólogos, van a comprender lo que yo estoy diciendo. El tropismo la palabra tropismo viene del griego que significa girar o inclinarse hacia. Lo que quiere decir es que en los vegetales, en el mundo vegetal, por diseño intrínseco, hay todo un condicionamiento que bajo ciertas condiciones de humedad o de luz o de nutrientes, los vegetales mecánicamente no tienen otra cosa que inclinarse hacia eso, seguir un proceso que va a terminar con floración o con fructificación. Lo voy a traducir mejor. El tropismo tiene estas tres características: es innato, es mecánico y es unidireccional. Lo explico. Es innato porque la planta no puede hacer otra cosa sino inclinarse hacia donde está la luz. Usted se da cuenta de lo que pasa con una planta cuando la pone en la ventana. ¿Qué ocurre? La planta, ¿qué hace? Gira y se inclina hacia la luz. Y si usted pone la plantica así y el sol queda hacia acá, ¿qué va a hacer la plantita? Se va a girar hacia la luz. ¿Por qué gira hacia la luz? Porque innatamente fue configurada, Dios la diseñó así para responder mecánicamente a ese estímulo y terminar su proceso unidireccionalmente, que no es o echar flor o producir frutos. Eso ocurre con la planta. Usted me dirá, bueno, hemos venido a un estudio bíblico, vamos a hablar del perfeccionamiento cristiano, o este pastor nos va a dar una clase de biología y de geología o de zoología. Entonces, el principio de los vegetales, ¿cuál es? Tropismo. ¿Cuáles son las tres características del tropismo? Es que innato, es mecánico y es unidireccional. La planta no puede hacer nada cuando la luz está cerca, sino inclinarse y seguir un proceso que termina en una sola cosa. Yo supe también que en los animales ocurre algo. No se da el principio del tropismo, sino que se da el principio del instinto. El instinto también es innato, también es ¿qué? Mecánico y también es unidireccional. Se lo explico. ¿Qué cree usted que va a hacer un tiburón hambriento ante una presa sangrienta? Innato, por un sentido de sobrevivencia, él se va a inclinar mecánicamente a la presa y la va a devorar con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? La sobrevivencia. No puede hacer más nada. Disculpen lo grotesco si les parece. Si acaso ofendo, pido disculpas por eso. Pero ¿creen ustedes que va a ser un perro ante una perra en celo en la calle? Va a ser sencillamente por el proceso de un estímulo de esas hormonas. Su necesidad fisiológica innata va a llevar a parearse con la perra, y eso va a terminar ¿en qué? ¿Va a terminar en qué? En perros, en crías. Ahora yo le voy a decir una cosa, y aquí es donde viene el punto. Présteme atención. Usted no es un vegetal, usted no es un animal, usted es un ser creado con Dios, con mente, con emociones, con espíritu, con voluntad. Y cuando nosotros entendemos eso, usted no puede decir, pastor, es que yo no me puedo perfeccionar porque cuando yo estoy cerca de una mujer muy hermosa, es que yo no lo puedo como hace uno. No tiene que defenderse. Usted no es un vegetal. Los hombres que quieren justificar la infidelidad diciendo que es que no pueden controlarse, están negando cómo Dios nos diseñó. ¿Qué tiene que ver todo esto? Dios nos hizo a nosotros con una voluntad, por eso somos responsables. Y los cristianos no solo tenemos la voluntad que Dios nos dio y que a veces es cauterizada por el pecado. Dios hizo morar dentro de nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo, que nos redarguye. Y no solo nos redarguye, nos conduce a la verdad. Y no solo nos conduce a la verdad, ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da el poder para vivir.
la vida cristiana para emprender el camino del perfeccionamiento. En nosotros no se da un proceso innato. En nosotros no se da un proceso mecánico. El perfeccionamiento ni es innato, ni es mecánico, ni es unidireccional. El perfeccionamiento tiene que desearlo usted. Y el perfeccionamiento ocurre cuando usted se somete al Espíritu Santo. El perfeccionamiento no va a venir mecánicamente. La primera noche estudiamos varias espiritualidades difusas. Y una que quiero atraer a colación es la espiritualidad mística. Que hay personas que piensan que por declarar, que porque pegar grito y por hacer una que otro rito, ya mecánicamente se van a perfeccionar o van a vencer el pecado. No, es una lucha, es una negación. Usted conscientemente tiene que cumplir lo que el Señor dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. El perfeccionamiento requiere el ejercicio de la voluntad. Señor, yo te quiero decir que a mí me cuesta. Yo te quiero decir que tengo grandes problemas en mi vida. Hay áreas en mi vida que me impiden que tú obres en mí, Señor. Pero yo no soy un vegetal. Yo no soy un animal. Yo soy un ser humano. Y no solo soy un ser humano, soy un ser regenerado. Tu Espíritu Santo mora dentro de mí. Yo tengo los recursos de la palabra. Yo puedo decidir juntarme con tu pueblo. Yo puedo decidir buscar ayuda. Y es lo que quiero en esta noche acentuar. La necesidad que ustedes determinen en su corazón someterse al proceso que no termina nunca de la perfección. ¿Qué ocurrió con el joven Daniel? Los estudiosos dicen que Daniel era un adolescente. Probablemente Daniel estaba entre 12 y 15 años. Y ese joven, dice la Escritura, que propuso ¿qué? En su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y sabíamos que hay un elemento allí de cultura, de religiosidad, pero en el fondo está el valor de la determinación. Usted tiene que salir de aquí hoy. Usted tiene que salir de aquí esta semana. Yo salgo determinado a decirle, Señor, yo quiero, como aquel que le dijo, Señor, ante la pregunta del Señor, ¿quieres ser limpio? ¿Qué le dijo la persona? Yo quiero, Señor. Señor, ¿puedes limpiarme? ¿Y qué le dijo Cristo? Quiero. Yo quiero si tú quieres. Eso lo propuso Daniel en su corazón. La misma respuesta de José, la determinación. Hermano, yo le quiero decir algo para salir de este punto. Mencionar unas dos cosas y tratar de revisar algunos ámbitos. Lo peor que puede sucederle a un cristiano, y es posible, es que su conciencia sea cauterizada. Y usted sabe lo que es la cauterización. Es un proceso de insensibilidad, no solo física. Cuando usted hace un roce constante en la piel, ahí se hace una callosidad. Y esa callosidad es una respuesta del cuerpo ante algo que de pronto le está allí amenazando. Y la callosidad supuestamente quiere evitar que eso agreda al cuerpo. Y se hace una callosidad, y ahí en la callosidad perdemos sensibilidad. Pero eso no solo pasa aquí en las manos con los callos o en cualquier parte del cuerpo. Hay personas que hacen callos en el espíritu. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este hermano y esta hermana que alabó al Señor, que cantó al Señor, que sirvió al Señor como lo hizo, hermano, cómo es posible que ahora no sienta nada ante su desobediencia? ¿Qué le pasó a ese hermano? Si nosotros lo mirábamos en el templo, si caminó con nosotros, esa persona se cauterizó. En su espíritu y en su ser perdió la sensibilidad al espíritu, perdió la sensibilidad al pecar, perdió la sensibilidad a la injusticia, perdió la sensibilidad hacia la necesidad del otro, y es un tremendo problema. Yo creo que una gran oración para hacer en este tiempo, cuando queremos ser perfeccionados, es esta: Señor, no permitas nunca que yo sea cauterizado en mi conciencia, en mi alma y en mi mente. Hazme siempre sensible a tu voz. Hazme siempre sensible, Señor, cuando te ofendo. Por favor, Señor, no permitas que mi ser se cauterice. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a esta persona allá en Corintio. Que el apóstol Pablo dice, si sigue en el mismo bochinche, decimos en Venezuela, o en la misma guachafita, o en el mismo desorden, lo entregamos ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Para que por lo menos, ¿qué? Se salve, ¿qué? Aunque por fuego.
Y hermano, yo creo que algunas personas, cuando viene el Señor, tiene que tratar con ellos con un juicio tremendo y terrible, porque el Señor les ama tanto si son sus hijos, que prefiere llevarlos con Él a dejarlos vivir como les viene en gana. Entonces Dios nos ha dado una voluntad para ejercer. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. La palabra de Dios es poder de Dios para transformación. La comunidad cristiana está para abrazarnos y acompañarnos. La pregunta es, ¿usted quiere ser perfeccionado? ¿Usted quiere ser perfeccionado? Señor, inicie ese proceso en mí. Ahora, cuando usted se lo dice al Señor en serio, Él lo toma en serio y viene un proceso que puede ser doloroso. ¿Lo creen? ¿Ustedes conocen el principio de la poda según Juan 15? ¿Cuál es el principio de la poda? El Señor entonces va a comenzar ¿a qué? A cortar y a quitar. Y pudiéramos decir que el principio de la poda presupone dolor. Y el Señor va a comenzar a quitar. Bueno, Señor, pero ¿y qué está pasando? Bueno, tú no me dijiste que querías ser perfeccionado. Hay cosas que tenemos que quitar. Y el principio de la poda no es otra cosa, sino que llega un momento en las plantas que ciertas protuberancias o terminaciones de la rama no son sino puro follaje. No cumple el propósito ni de flor ni de fruto. Está impidiendo. Entonces, esa poda que corta hace que ¿qué? Que la savia corra y comience a fructificar. El Señor va a comenzar a quitar de ti aquello que no le agrada, que no se parece a Cristo. Si tú le dices en serio que quieres ser perfeccionado, el Señor va a comenzar un proceso de poda en tu vida. Quiero que miremos las dos últimas imágenes. Y quiero terminar acá con algunas pistas para el recorrido y tratar también de aplicar rápidamente ante algunos desafíos que tenemos hoy, cómo aplicar estos principios a la vida cristiana hoy. Pistas para el recorrido, y yo las voy a mencionar solamente. Creo que la primera pista, hermanos, para el recorrido en la perfección, para entender como la hemos entendido, los hermanos que quieran revisar, porque ya dijimos cuál era la espiritualidad a la cual tenemos que aspirar. Eso está allí en los videos, si quiere llevarlo o puede buscarlo en el canal de la iglesia. La espiritualidad del perfeccionamiento que queremos tiene 4 características. A ver, no me dejen mal, hermanos, porque nos están escuchando en vivo. La espiritualidad que queremos en este camino de la perfección, ¿cuál es la primera característica? Toma ¿qué? A Jesús como modelo. Ser como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, vivir como Jesús. En segundo lugar, los valores del reino sirven de ejes, que es el valor del amor, de la justicia, de la verdad, de la humildad, del servicio. Los valores tienen que inundar nuestra vida. En tercer lugar, la vida plena como foco. No hay aspecto de mi vida que no le interese al Señor. Pedro dice que si invocamos por Padre aquel que es santo y no hace acepción de personas, los cristianos tenemos que ser ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. Cero espiritualidad dicotómica, espiritualidad huidiza, que dice el mundo es malo, se está acabando, vamos a encerrarnos, no trabajemos, no comamos, no nos bañemos, no nos afeitemos, no usemos desodorante, porque el mundo se acaba. Es lo contrario, el Señor nos quiere en el mundo. No te pido que los quites ¿de dónde? Del mundo, sino que los guardes del mal. Y decíamos con Harold Segura que algo anda mal si la espiritualidad la entendemos como ese intento de huir del mundo en vez de meternos en él para transformarlo como luz y sal. Usted tiene que perfeccionarse en el rigor de su trabajo y vaya a trabajar en las artes como un artista, como un cantante, o trabajar en la política y perfeccionarme en las oficinas públicas, o perfeccionarme en los negocios dolosos, cuando se firma un cheque, cuando estoy haciendo cosas que no son. Ahí tienes que perfeccionarte. En el manejo de tus finanzas, en el trato de tu esposa, hablamos con ternura, en ser justo con tus hijos, en vivir con alegría y no ser un gruñón. Tienes que perfeccionarte. ¿Sabe que es un filtro de perfeccionamiento muy bueno, hermano? En Venezuela por lo menos. Yo sé que aquí no pasa eso en Ecuador, eso pasa nada más en Venezuela. ¿Saben cuál es un buen filtro para perfeccionarse? Los semáforos. O cuando está el tráfico. Perfeccionarnos allí en el tráfico del día a día. Y no entender que me perfecciono cuando vengo al templo. No hay ámbito donde Dios no me perfeccione. Entonces la tercera marca es la vida plena como foco. Dios quiere la vida abundante.
que yo pueda reflejar su fragancia en todas partes. Señor, perfecciona mis relaciones, perfecciona mi manera de mirar, perfecciona mi manera de hacer negocio, perfecciona mi vida familiar, perfecciona mis talentos, perfecciona mis finanzas, perfecciona mis negocios. Yo quiero perfeccionarme en todo este año. Y cuando tengamos que hacer el balance, voy a tratar de conectarme, hermano, al canal de Israel en su celebración navideña. Y no sé, voy a tratar de enterarme si van a ser como un balance. Nos propusimos al comenzar el año que iba a ser el año del perfeccionamiento. Al final tenemos que ver el itinerario, por dónde pasamos, qué pasó, qué ocurrió, hermanos, y cómo vimos la gracia del Señor en este caminar. Nos caímos, nos levantamos, cometimos errores. Yo espero que hagan un balance. Y finalmente, la marca de este perfeccionamiento, ¿cuál es? Vamos a volver. ¿Tiene a Jesús como qué? Como modelo. ¿Tiene los valores del reino como qué? Como ejes que atraviesan todo. Tiene la vida plena como qué? Como foco. Y el carácter es integral. El perfeccionamiento tiene que ser integral. Y con estas pistas, lo primero que quiero decir, una pista teológica y bíblica, es la pista de la soberanía de Dios. ¿Qué dice el Salmo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una pista es tener presente que todo es de Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Hagamos un ejercicio, por favor. Vengan conmigo. ¿Qué creó Dios al principio? Todo. Los cielos y la tierra. ¿Qué fue afectado por la desobediencia de nuestros primeros padres? Por el pecado. ¿Qué fue afectado? Todo fue afectado por eso. ¿Qué se propuso Cristo redimir? Todas las cosas. Dice que Él se propuso en Cristo. ¿Que Él se propuso en Cristo qué? ¿Cómo? Redimir, reconciliar con Dios todas las cosas. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué la iglesia, si Dios creó todo, si el pecado está afectando todo, desvirtúa el sexo, desvirtúa la familia, está haciéndole daño a la creación, y si Cristo se propuso reconciliar con Dios todas las cosas, ¿por qué la iglesia insiste sesgadamente en salvar almas no más? ¿Por qué la iglesia no entiende que su misión es llevar vida a todas las esferas de la existencia? Las artes tienen que glorificar a Cristo. Los negocios tienen que traer gloria al Señor. Las familias tienen que ser santuarios para glorificar al Señor. La creación tiene que expresar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, sáquese de la mente ese dualismo o esa dicotomía falsa de que una cosa es espiritual y que la otra cosa es secular. En la mentalidad bíblica, todas las cosas le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Todo es de Dios. Y yo tengo que perfeccionarme en el trato que doy a todas las cosas. La primera pista le hemos llamado la pista de la soberanía del Señor. Otra pista que le quiero dar es la multiforme manera en que el perfeccionamiento se da. Hay muchas espiritualidades. Vamos a recorrer unos pasajes prontos, por favor. ¿Cómo expresaba su espiritualidad Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Era un tipo excéntrico, era un tipo un poco raro. ¿Qué dice la Biblia de Juan el Bautista? ¿Cómo se vestía? ¿Con pieles de qué? ¿Y qué comía? No comía, hermano. Yo anoche comí sango. Juan el Bautista no comía sango, ni le metía el seco, ni le metía tampoco a la menestra. Juan el Bautista se metía ¿qué? Miel. ¿Con qué? Con langosta. Y el tipo era radical. Andaba siempre, yo me lo imagino así, con una personalidad firme, pero era un siervo del Señor. Se vestía diferente, comía distinto y tenía una radicalidad con los valores del reino impresionante, pero esa era su espiritualidad. Y dice el Señor Jesucristo que no había persona nacido, ¿de quién? De mujer, más grande que quién, que Juan el Bautista. Lo que quiero decir con esto, hermano, una pista, es que entendamos que el perfeccionamiento se va a dar de varias maneras y que Dios va a permitir que tome varias formas. Yo le voy a agradecer algo, hermano.
no se la pase tanto criticando a los demás, porque no sean como nosotros. ¿Cómo expresó aquella mujer que fue a la casa de Simón el fariseo su espiritualidad y su adoración al Señor? ¿Qué hizo ella? ¿Cayó qué? A los pies de Jesús. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Aquel perfume allá que inundó toda la casa. Aprenda que el perfeccionamiento Dios lo hace y que toma varias formas en la vida de las personas, y que si no pasa como a mí no significa que Dios no esté perfeccionando a alguien. Dios está tratando con las personas. En la Biblia también vemos que dar a los pobres es una manera de perfeccionarse. No voy a repetir los versículos. Ayunar. Parece mentira, pero hasta comer y beber es una manera de agradar al Señor. Como nos gusta tanto comer, vamos a leer ese pasaje. Mateo 5:33. ¿Cómo dice, hermano? Mateo 5:33. Alguien se puede levantar como hemos venido haciendo en estos días y puede leerlo desde allí. Mateo 5:33. El micrófono lo está acercando el pastor Parrish. Levante su mano nomás. Ya los hermanos saben cómo lo hemos venido haciendo. Levante su mano. ¿Quién lo va a leer? Aquí está mi hermana. Aquí está pastor, en la segunda línea. Mateo 5:33. Comer y beber puede y debe ser un momento de espiritualidad, de perfeccionamiento en el compañerismo con los hermanos. ¿Cómo dice? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ah, caramba. Creo que equivoqué el pasaje. Pero en algún lugar de Mateo se sugiere que cuando nosotros participamos con gratitud de lo que Él nos provee, nosotros estamos expresando también nuestra espiritualidad al Señor. Miren lo diferente aquí entre María y Marta, ¿se acuerdan? Y creo que a veces somos muy injustos con Marta. Somos muy injustos con Marta. Y María, ¿cuál fue la vía que tomó? La mejor parte, dice Jesús, que fue en ese momento lo que correspondía mejor hacer, que era sentarse a los pies del Señor a escuchar la palabra. Pero estoy seguro que el Señor valoraba el esfuerzo de Marta, aunque le animó a no dejarse abrazar y por el afán, por la turbación y por la angustia. Meditar las cosas en el corazón es una manera de perfeccionarse. ¿Quién hizo eso? María. Dice que guardaba y meditaba esas cosas en su corazón cuando escuchaba lo que Dios estaba haciendo. Y vimos también lo del buen samaritano, que modificó su agenda, que dedicó tiempo, que usó lo que tenía y que se expuso en ese camino peligroso. Es una manera también de perfeccionarse. Quiero terminar, hermanos, con algunos desafíos y haciendo algunos comentarios en unos ámbitos específicos. Yo creo que un desafío que tenemos hoy como cristianos y como iglesias cristianas, cuando queremos perfeccionarnos en ser una iglesia con misión de vida plena, es ir más allá de este pensamiento de sentirnos amenazados. Se lo voy a explicar. Ir más allá de las amenazas y ser capaces de ver las oportunidades. Hay un cristianismo que me preocupa y que no nos perfecciona. Ese cristianismo que dice que todo nos amenaza, que todo es malo, que todo lo que ven es lo negativo. Y no ven las oportunidades que Dios nos da para ser testigos, para ser luz y para ser sal. Todo es que la posmodernidad es relativa, que la posmodernidad es un pluralismo ideológico, que la posmodernidad es esto. Y es verdad, hay amenaza en este mundo posmoderno. Pero en este mundo posmoderno, por favor, hermanos, perfeccionemos la capacidad no solo de ver las amenazas, sino de ver ¿qué? Las oportunidades. ¿Saben ustedes qué requiere el mundo posmoderno? Tiene una afición por las narrativas. Los jóvenes no quieren cuentos ni discursos, y es una oportunidad para mostrar modelos. Entonces, cada generación de cristianos, cuando se perfecciona, tiene que aprender a identificar las amenazas a la fe, a la moral y a la ética cristiana y la verdad. Es verdad. Pero cada generación de cristianos que quiere perfeccionarse tiene que preguntarle al Señor, ¿qué oportunidad tiene la red de iglesias de Israel? En San Borondón, en Salinas, aquí en Urdesa y en todos los lugares. ¿Qué oportunidad nos da, Señor, para servirte como más nadie puede? Una generación que no quiere tanto discurso, sino narrativas. Una generación que no quiere teoría y explicaciones, sino ejemplo, vivencia. Una generación que está sedienta de comunidad. Una generación que quiere ver la lozanía de una comunidad que abraza
entonces en el mundo posmoderno también Dios nos da la oportunidad de ser luz y sal como más nadie. Aquí en Guayaquil, en Ecuador, en Venezuela y en el mundo, el pueblo cristiano tiene algunas cosas que el mundo necesita y que más nadie le va a dar. Ni el gobierno, ni la oposición, ni las ONG, ni la empresa privada, sino el pueblo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, el Evangelio de Dios, el amor de Dios y los valores del reino de Dios. Hermanos, yo creo que un desafío es vencer ese sentido de puro todo es malo y no ver las oportunidades que el Señor les está dando. ¿Qué oportunidades está dando Dios a la iglesia, a la red de iglesias de Israel de aquí a 2020? En lo cual hay que perfeccionarse para verla. La segunda cosa que quiero decir en los desafíos, hermano, es que preocupa el auge de ese cristianismo y de grupos, hermanos, que están más pendientes de una predicación basada en la prosperidad. Yo creo que eso es una gran preocupación. Que el Señor nos libre. Preocupa ese cristianismo y esas iglesias que están poniendo el centro del mensaje en lo material, en la finanza, que han hecho de la fe un producto y que están tratando de no mirar a las personas, sino las finanzas de las personas. Y pretenden decir que un cristiano está bien o está mal dependiendo si es próspero o no. Tenemos un desafío con eso. Cristianos y estructuras que no están rindiendo cuentas, preocupa un poco. Quiero hablar del liderazgo acá, hermano. Tenemos que perfeccionarnos en un liderazgo que rinda cuentas, un liderazgo humilde, un liderazgo comprometido con la integridad, un liderazgo que se someta a la comunidad, un liderazgo que se deje ayudar. Preocupa también en esta manera de expresar la vida cristiana que hemos hecho del culto y del servicio un espectáculo, más emocionalismo que conciencia, que humildad, que motivos claros, teologías fraudulentas y esa incapacidad, hermano, de ver los grandes problemas que están aquejando a América Latina. Lloro al Señor al terminar estas conferencias que la red de iglesias bautistas Israel pueda ser capaz de ver que estos tiempos nos muestra una agenda en la cual podemos ser útiles y podemos ser siervos del Señor. Los derechos humanos, hermano, es una agenda impostergable. La pobreza, la corrupción, la migración que se está dando en el mundo, la carrera armamentista que toma un auge, ser solidarios con los pueblos originarios, la valoración de la mujer, la violencia intrafamiliar, la inclusión de las niñas y los niños en los procesos de las comunidades, el respeto a la diferencia, el aporte a las realidades sociales, económicas y políticas que viven nuestros pueblos, la necesidad de ser luz y sal en este tiempo. Quiero concluir así. Hay un poema que quiero leer. No vamos a tener tiempo de revisar los pasajes en Efesios, pero yo me comprometo a dejarle que el pastor comparta con ustedes, porque hice una revista en Filipenses para ver ámbitos de vida donde perfeccionarnos, actitudes para que se dé ese perfeccionamiento y valores con que contamos para que ese perfeccionamiento se dé. Yo prometo entonces que va a llegar y si a ustedes les parece bien pueden seguirlo revisando. Pero quiero leer un poema de Mario Benedetti y quiero terminar con una oración y una apelación a nuestros corazones. Mario Benedetti escribió este poema que dice: no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida
y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, dice Mario Benedetti. Escuché una vez de un pordiosero que se puso a la vera del camino a hacer lo que todos los días, pedir limosnas. Dice este relato anecdótico que el pordiosero se dio cuenta que a lo lejos venía una carroza, una caballería opulenta, era la carroza del rey. Y pensó para sí lo siguiente, dijo: voy a pedir y seguramente el rey me dará mucho. Cuando el carruaje se acercaba, él comenzó a dar gritos y decía: oh, salve rey, una limosna por favor, una limosna por favor. El rey se dio cuenta del petitorio, mandó a detener el carruaje, se le quedó mirando fijamente a los ojos, le dijo: ¿y por qué tú me pides algo a mí? ¿No te das cuenta que yo soy el rey? Porque no eres capaz de tú darme a mí más bien, siendo el rey. Y dice que aquel pordiosero entre sus andrajos metió las manos y le dijo: pero ¿qué le voy a dar? Si mire, si yo no tengo nada, no le tengo nada que dar, no ve mi condición. Y el rey le dijo: sí, busca dentro de ti y verás qué tienes para darme. Entonces aquel andrajoso metió sus manos aquí en un bolsillo y recordó que tenía un bollo de pan viejo y seco, pero aunque así, dijo: cualquier cosa sirve. No lo sacó. Metió su mano del otro lado y encontró una naranja seca y pensó lo mismo: aunque seca, no la voy a sacar. Recordó que había metido un puñado de arroz en uno de sus bolsillos, de los cuales quedaban como unos 5 granos, y sacó 3 y le dijo: está bien, aquí están 3 granos de arroz. El rey guardó silencio. Después de una pausa, le miró nuevamente y le dijo: ¿te das cuenta que sí tenías para darme? Al cabo de eso, el rey metió una bolsa en la mano, en una bolsa, y sacó exactamente 3 monedas de oro, equivalente a los 3 granos de arroz, y le dijo: toma. ¿Qué creen ustedes que hizo la persona? Y dijo: mira, es que acabo de acordarme que... Le dijo: no. Así no es la cosa. Escuchen la última parte. El rey le dijo: solo de lo que tú me das de corazón puedo yo darte a ti. El Señor, según el testimonio de algunos hermanos, porque varios nos hemos parado, nos hemos detenido en el patio del templo, en los pasillos, a comentar que durante estos días el Señor nos ha tratado con nosotros de una manera especial. Ha tratado conmigo. Y el Señor nos ha dicho: ¿qué tienes para darme? Y yo he conocido personas, hermanos, que Dios tratando con ellos, y el Señor les pide que se consagren, que se dediquen, que se comprometan voluntariamente al perfeccionamiento, prefieren quedarse con sus cosas. Por el contrario, hemos visto por la palabra que aquellas personas que se atreven a decirle: Señor, yo quiero ser perfeccionado en todo y estoy dispuesto a entregar todo lo que quieres que te entregue. No quiero dejar nada, Señor, de mi vida que tú no perfecciones. La Biblia dice: no he visto persona que haya dejado ¿qué? ¿Que haya dejado qué? Padre, madre, que haya renunciado a eso y lo haya dado al Señor, que no reciba ¿qué? ¿Cuántas veces? 100 veces más en esta vida y sin comparación en el cielo. Ojo, el Señor no te está pidiendo que descuides tu familia, que abandones tu trabajo y que seas irresponsable. El Señor lo que está diciendo es que en ese lugar donde solamente tiene que estar Él, tú lo pongas a Él y no pongas a más nadie. ¿Qué es la idolatría? Con esto termino. ¿En qué consiste la idolatría? La idolatría consiste en amar a cualquier persona, escúchelo, sentimiento, pensamiento o cosa con la clase de amor que solo Dios se merece. La idolatría no es que tú te inclines o no ante una imagen,
sea de metal, de yeso, de madera, en fin. Idolatría es amar a cualquier persona, sentimiento o cosa con la clase de amor que solo Dios merece. Y cuando nuestro primer amor es Dios, somos perfeccionados de adentro hacia afuera. Y he escuchado a personas que dicen: yo vivo para mi esposo, si mi esposo me deja yo me muero. Hay sutiles idolatrías dentro del pueblo de Dios que no nos permiten perfeccionarnos. Hay ídolos en nuestros corazones y en nuestras casas. Cuando amamos más a una persona, un sentimiento y una cosa, no podemos ser perfeccionados, porque en el lugar que solamente le toca a Dios, ahí está puesta otra cosa. Y en este tiempo, para poder perfeccionarnos, tenemos que dejarlo. Josué dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, hasta cuándo van a estar claudicando y vacilando. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes? Saquen de medio de ustedes, ¿qué? Los ídolos a los cuales adoraron vuestros padres al otro lado del río, y servir al Señor en integridad y en verdad. Josué acusa de idolatría al pueblo de Dios, y con ídolos en la vida, con ídolos en el corazón y con ídolos en la casa, incluso con ídolos en la iglesia, Dios no puede perfeccionar. Es necesario que Él saque todo y que nosotros le demos todo a Él, y que nada ocupe el lugar que solamente el Señor merece en nuestras vidas. Yo quiero invitarles, hermanos, a un tiempo de silencio, un tiempo de introspección, un tiempo de oración interna, y vamos a preguntarnos: Señor, ¿qué hay en mi vida que sutilmente pretende tomar el lugar que es tuyo? La segunda pregunta: Señor, ¿qué hay que tú me has pedido que yo no he estado dispuesto a darte? Porque, hermanos, es perfectamente comprensible que nosotros dejemos por petición de Dios aquello que es abiertamente malo. El pecado, la mentira, cualquier cosa. Es perfectamente comprensible dejar eso. Pero ¿qué tal renunciar a aquello que es bueno y que Él me dio? ¿Cuál es tu Isaac? Dios te lo dio, pero ahora ha tomado el lugar del dador. Ahora amas más lo que Dios te dio que a Dios mismo. Y eso sutilmente es un ídolo. En Abraham y en nosotros, el Señor no quiere ponernos en apuros ni avergonzarnos. El Señor quiere saber si le amamos a Él. Esa fue la pregunta que el domingo nos estremeció. ¿Me amas? Yo no te estoy pidiendo si tú diezmas, ofrendas, si te congregas, si oras, si lees la Biblia mucho, que eso es bueno. La pregunta de Jesús es: ¿tú me amas? Más que estos, más que aquello. Primera pregunta: ¿qué hay en mi vida que sutilmente está tomando tu lugar? Segunda pregunta: ¿qué hay que me estás pidiendo que yo no te he querido dar para que lo perfecciones? Hermanos, seamos honestos. Por favor, no cometamos la torpeza de salir de aquí como que si salimos del cine. Dios ha estado con nosotros. Por su gracia, el Espíritu Santo nos ha ministrado y su palabra nos ha tocado. La tercera pregunta es: voy a hacer ejercicio de mi voluntad y de mi dependencia y voy a decir: Señor, quiero ser perfeccionado. Yo no soy un vegetal, yo no soy un animal, yo soy un hombre, soy una mujer que te cree, que te adora y que te sirve, y yo quiero, Señor, que tú me perfecciones. Los pastores de las iglesias de Israel que están acá, por favor, tengan la bondad, si quieren venir, para que la congregación les mire y con oración en sus corazones oren por el perfeccionamiento de estos hombres que vamos a mirar aquí. Les dejo esto con canción mientras los pastores suben, como una frase de esperanza para todos los que vamos a luchar con la ayuda del Espíritu en este camino del perfeccionamiento. Dice: la más sublime y nueva es: Dios te ama. Su gracia ahora puedes ver, Dios te ama. Si en oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará.
en su amor seguro estás, Dios te ama. Y cuando sufras el dolor, Dios te ama. Y ya no vivas en temor, Dios te ama. Si rebelde fuiste ayer, hoy perdón podrás tener. Oh, confía en su poder, Dios te ama. Queremos orar para que el Señor cumpla su voluntad en la vida de Richard. Él es el rector del Seminario Teológico Bautista en Venezuela, pastor de una iglesia muy linda, una iglesia que está creciendo allí en una localidad, una ciudad, San Antonio. Y sin duda, Dios siempre comienza a inquietarnos en cuanto a qué es lo que Él espera de nosotros, a dónde Dios nos quiere llevar. Y nuestra oración en esta noche, Richard, es para que el Señor te aclare esos pensamientos y esos anhelos. Así que quiero, como lo hacemos nosotros, en esa expresión tan nuestra, que refleja aquello que en verdad nosotros hemos entendido también. Y lo que hemos entendido es que esa rica simbología bíblica es una manera también de asumir y recibir lo que Dios nos da. Cuando usted extiende su mano para recibir la bendición, cuando usted extiende su mano para impartir la bendición, no hay nada de milagroso en su mano ni en la mía, pero es una manera de acercarnos, es una manera de decir: Señor, sea tu gracia con esa persona. Y si usted quiere que la gracia de Dios sea con este varón en este año, en esas decisiones, extienda su mano y a través de ello digámosle: Señor, gracias por la vida de nuestro hermano, gracias por su familia, guíale en sus decisiones, acompáñale en los desafíos que tú pones y trae sabiduría para que él sepa discernir lo que viene de ti. Señor, gracias te damos, Padre. Hermoso es saber que cuando somos parte de tu pueblo, entendemos que las fronteras, los lenguajes, las razas terminan siendo, Señor, secundarios frente a esa realidad incuestionable de sabernos hijos tuyos y de sentirnos hermanos y hermanas. Gracias por la vida de Richard, Señor. Gracias por este caminar juntos a lo largo de tantos años. Gracias porque comenzaste en él, Señor, hace mucho tiempo atrás, esa buena obra de perfeccionamiento. Y la has ido, Señor, desarrollando. Y en su vida también ha existido ese deseo, esa voluntad, esa disposición que aquello ocurra. Como iglesia, Señor, como hermanos en la fe, como familia, venimos ante ti, Señor, suplicantes de esa gracia tuya, Señor. Esa gracia que acompaña, esa gracia que levanta, esa gracia que afirma, esa gracia que en los momentos más difíciles se deja sentir y ver. Pedimos, Señor, que tu gracia acompañe a Richard. Pedimos que tú lo lleves con bien mañana que retorna. Pedimos que tú seas, Señor, abriendo sus ojos a esos desafíos que tú tienes por delante para él. Pedimos, Señor, que si hay en su corazón preocupación, inquietud, temor o duda, tú seas disipando aquello
y seas colocando con fuerza lo que tú tienes para él. Bendecimos a Madeleine, su esposa. Bendecimos a sus 2 hijos. Bendecimos, Señor, aquello que tú le has encomendado. Y pedimos, como familia de la fe, que tú lo cuides y que nos permitas encontrarnos nuevamente en ese camino hermoso, donde estamos aprendiendo, donde estamos disfrutando, donde estamos celebrando, donde estamos llorando, pero donde en medio de todo estamos aprendiendo a conocerte cada día más. Bendito sea, Señor. En tu nombre, Señor, pedimos que lo lleves con bendición y lo encomendamos, como la iglesia encomendaba a sus apóstoles, como la iglesia encomendaba, Señor, a quienes iban a otro lado. Lo encomendamos una vez más a su familia, a su congregación que está sirviendo, al seminario, a la Convención Bautista Venezolana y a todos los bautistas latinos que recibimos también de gracia a través de él lo que tú le has dado de gracia. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Una linda noche y la paz del Señor sea con usted.